Muy buenos días a todos los estudiantes del curso de cómputo de segundo grado. Estamos trabajando a nivel de Microsoft Excel o Microsoft Excel. Siendo hoy 12 de febrero del año 2021 a las 9 de la mañana, iniciamos esta primera sesión que estará vigente hasta las 9:40. De 9 a 9:40 la primera sesión. Les doy 15 minutos a los estudiantes para que vayan ingresando mientras vamos haciendo el repaso. Pasado estos 15 minutos, recuerdan que no admito estudiantes. 15 minutos para ingresar. O sea, es decir, ya a las 9:15 es la fecha, la hora tope para poder ingresar. Entonces, de esta misma manera, si usted como estudiante ingresó a la primera sesión, debe ingresar a la segunda, si no quedará inasistente. Entonces, muchachos, vamos a dar unos minutos para que vayan ingresando los estudiantes, mientras nos preparamos con el repaso de 15 minutos. De esta misma manera, vamos a dar continuidad al tema que hemos estado tratando desde el viernes pasado, que es tabla de distribución de frecuencia, donde hemos trabajado con fórmulas. Hemos aprendido a utilizar la fórmula de suma, resta. Hemos trabajado con la fórmula del datos máximos, datos mínimos. Hemos aplicado una serie de comandos para aplicar la fórmula de Sturges o Sturges, y poco a poco nos hemos introducido en el mundo de la formulación excélica. Entonces, ya vamos a iniciar este repaso de la continuidad del tema de la tabla de distribución de frecuencia. Y es que la tabla de distribución de frecuencia te permite practicar formulaciones. No es la tabla, es las fórmulas que empleas. Practicas porque es bueno en Excel practicar. No es cómo armar la tabla, sino que te lleva a utilizar las fórmulas. Las puedes utilizar manuales, como yo las uso, directas, pues. No tengo que estar buscando en ninguna pestaña fórmula porque ya sé cómo emplearla. También puedes disponer de ella, de la serie de fórmulas que posee Excel. Entonces vamos a dar el tiempo para que vayan ingresando mientras nos preparamos con el repaso. Bien, ahora sí vamos a iniciar nuestro repaso respectivo. Estuvimos en la semana pasada tratando lo que son datos agrupados de una encuesta. Se ha de suponer que nosotros realizamos una encuesta y estos fueron sus resultados. Esta es la cantidad de veces que los vecinos de la avenida Militar de la cuadra 20 del INSE salen a hacer sus compras diarias. Como te puedes dar cuenta, hay unos que salen 5 veces por día, otros 8, 5, 4, 7, 2 y hasta 10 puedes observar, como puedes observar que también hacen compras una sola vez al día.
Y esto vamos a suponer que estamos en el estado de emergencia, cuarentena, y estos vecinos salen todas estas cantidades de veces por día. Vamos a suponer que la señora María aquí en la primera celda sale 5 veces, mientras que hay otro que es la señora Eloisa, sale 10. Por su parte, la señora Feliciana sale una sola vez y Natalia sale 3, Yani sale 4. La señora Adriana sale 7 veces, el señor Will sale 4 veces al día, el señor Leonardo sale 5 veces, por aquí tenemos a Domingo que sale 3 veces, Yexali sale 6 veces, Pedro sale 2 veces aquí al día. Entonces, a eso se refieren los datos agrupados. Al nosotros tener estos datos agrupados, esto que usted ve acá donde dice datos en amarillo, vamos a trabajar todo esto que está acá, todas estas solicitudes que nos hace en base a los datos que tenemos acá de los agrupados. Todos ellos nos van a ayudar a llenar estos cuadritos. Lo podemos hacer como se los he enseñado de manera manual y de manera excélica. Bien, entonces, en base a esto que están acá, estas cosas que nos piden, estos datos adicionales como número de datos, máximo de datos, mínimo de datos, rango, número de clase, intervalo de clases, lo que significa IC. Si usted le dice IC, va bien. Si le dice intervalo de clase, también. Entonces, a partir de estos datos agrupados, nosotros vamos a llenar todos ellos. Para ello vamos a utilizar fórmulas. De hecho, vamos a utilizar la fórmula para contar, fórmula para sacar los máximos, fórmula para sacar los mínimos, fórmula para sacar el rango, fórmula especial para sacar el número de clase y fórmula para sacar el IC. Todo es fórmula. Y en la clase pasada te dije que apuntaras todas las fórmulas para llenar estos cuadros. ¿Puedes sacarlo manual? Sí, puedes sacarlo manual y de hecho la única que no puedes sacar manual es el número de clase porque hay que aplicar un logaritmo. Sin embargo, las demás puedes hacerlo. Pero es que ese logaritmo se puede sacar en cualquier calculadora. Puede ser tu calculadora del celular, tu calculadora de la computadora, la calculadora científica, pero como usted no es muy experto, usted no la puede sacar manual. Recuerda que para el número de clase hay que tener cuidado, porque aquí vamos a aplicar una especie de redondeo. Y es que el redondeo tienes que tomar en cuenta que cuando es un ejemplo, 0, punto, después del punto, tienes que ver si después de ese punto el número es 5, ya quiere decir que no vas a decir 0.5, no, vas a decir 1, vas a sumar una unidad, 1. Si da 0.4, es 0. Y si da 0.7, si da 0.7, entonces 0.7 sigue siendo 1. Pero ya sabes que el valor que está aquí, siendo menor de 5, después del punto, si el número que está ahí es menor de 5, entonces queda con el número que está antes del punto, que en este caso es 5. Si aquí fuera 5.4, ¿cómo lo redondeamos? A 5. Si da 5.3, ¿cómo lo redondeamos? A 5. Por eso es que aquí aparece la palabra redondeo. Si en este caso, que es 5.6, ya lo redondeamos a 6, porque después del 5 se agrega una unidad, que es 6. Y por eso es que hay estudiantes, como digo yo, que salen ayudados por Dios, porque no creo que por el profesor, que les da la mínima para pasar es 11, pero hay estudiantes que le da 10.5 la nota y ese punto 5 le salva de no jalar, porque entonces cuando le da 10.5 tenemos que llevárselo a 11, ese es el redondeo. Aquí tienes que estar pendiente porque es donde empleamos
nosotros todo lo que tiene que ver con la fórmula de Sturge. Entonces, bien, el número de datos, figúrate, le voy a dar en la celda y entonces dice aquí arriba en la barra de fórmula dice igual contar entre paréntesis N4, dos puntos, N23. Eso quiere decir que toda esta columna que está acá, N, desde la fila número 4 hasta la última fila del rango, que es 23, le dije que contara, quiero saber cuánto hay. Y me señala que hay 20 datos. ¿Cuáles son esos 20 datos? Los que tenemos acá. Todos ellos que están acá. Entonces, ¿lo puedo hacer manual? Claro que lo puedes hacer manual, para eso te lo expliqué en la clase pasada. Pues, ¿cómo puedo hacerlo manual, mi? Bueno, sencillo, mire, usted agarra y empieza a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lo vas contando. Y eso te va a dar 20. Luego, cuando empleamos los datos máximos, puedes observar en la barra de fórmula que dice igual max, que significa máximo, entre paréntesis N4, dos puntos N23. Eso quiere decir que tomamos los datos que están acá agrupados en la columna N, desde la fila 4 hasta la fila 23, y le dimos la orden a través de una fórmula que por favor nos indicara cuál era el valor más alto de todos estos datos agrupados. Y nos señaló que era 10. ¿Mis lo puedo hacer manual? Claro que sí. ¿Cómo? Sencillamente usted tiene que observar todos los datos agrupados y decirme cuál es el dato que es más alto. Obviamente es 10. ¿Se equivocó la fórmula? No, es 10. Aquí dice 10 y es 10 porque aquí se ve que este es el valor más alto. Y si aquí el valor fuera 50, pues sencillamente aquí el valor más alto sería 50. Luego nos vinimos para acá, para el min. Min significa mínimo. Y le dijimos a Excel, mire Excel, de todos estos datos que están acá en la columna N4 hasta la N23, yo quiero que me digas quién es el valor mínimo. O sea, cuál es el valor más chico. Y al aplicar la fórmula min, ahí me señala que es 1. ¿Es cierto? Sí, aquí está. Y si fuera un 0, te va a indicar que es 0. No va a ser trampa, no vas a aplicar una fórmula para después colocar otro resultado. Todo es muy bien. Hasta aquí, hasta el mínimo, hemos empleado fórmula. El rango nos señala una fórmula simplona, vamos a decir así, una fórmula simple, una fórmula que nos podemos hasta reír. Y nos dice que aplicamos la fórmula siguiente, igual de la columna B4, B de la fila 4, le vamos a restar a la columna B de la fila 5, hicimos una resta. ¿A quién restamos, mi? Bueno, según la fórmula del rango que te dije que la apuntaras, porque te la voy a preguntar en el examen, aquí está, mira, aquí en azulito claro, dice que el rango es igual y selecciona los datos del máximo y le resta los datos del mínimo. O sea, vas a restar el máximo con el mínimo y lo que te dé, eso va a ser el rango. ¿Cómo es eso? Bueno, vas a restar el dato máximo que es 10, le vas a restar el dato mínimo que es 1. ¿Cuánto es 10 menos 1? 9. Y si aquí dijeras 15, bueno, sencillo, si fuera 15 y abajo fuera 3, hace una resta, 15 menos 3, y coloca el resultado aquí abajo en el rango, que sería 12. Es decir, que en el rango nosotros restamos el máximo con el mínimo. Ojo, no es el mínimo con el máximo, jamás y nunca. Recuerda, es primero el máximo y después el mínimo. Nunca me vayas a hacer eso, de restarlo al revés, porque el resultado va a ser erróneo. Entonces, desde el número de datos hasta el rango, nosotros empleamos fórmulas excélicas. Y estas fórmulas las podemos nosotros hacer manual, claro que sí. Todo chévere, está fácil. Aquí no hay enredo, no me puedes decir que no entendiste, que, no. No. Ahora, en el número de clase hay una fórmula que empleamos. Esta fórmula no es excélica, es una fórmula universal llamada Sturge. Por aquí te lo anoté porque eso te la voy a preguntar en el examen. ¿Cómo se llama? Está aquí en amarillo, donde tengo el cursor, aquí. ¿Cómo se llama esa fórmula para sacar el número de clase? Y se llama Sturge o Sturges.
Y nos dice que la fórmula es igual, porque tenemos que colocar el símbolo de igual, entre, tienes que abrir, perdón, el paréntesis es igual, abrir paréntesis, 1 más 3.322, cierras el paréntesis y todo eso se multiplica por el logaritmo del número de datos. Entonces, pero es que todo eso no lo entendí, ya te voy a mostrar la fórmula. Vámonos acá. Y aquí está, ¿ves? Al hacer clic en el resultado, mira, igual, abro paréntesis, 1 más 3.322, lo multipliqué por el logaritmo de 20. ¿Por qué de 20? Porque vamos a tomar en cuenta el número de datos. Si fuera el número de datos 50, ahí colocamos 50. Si fueran 70.000, se coloca 70. Y si fueran 10, 10. Y si fueran 5, 5. Todo el logaritmo va a estar sujeto al número de datos. Eso no hay discusión. ¿Lo puedo sacar a manual? No, usted todavía no está en ese nivel profundo para sacarlo a mano. ¿Lo puedo sacar en calculadora de mi PC? Sí, lo puedes hacer. Y en la del teléfono también. Cualquier calculadora lo puedes hacer, no tiene que ser ni científica ni nada de eso, lo puedes hacer. Pero, eso sí, tienes que tener cuidado y conocer muy bien la base de los datos, es decir, el logaritmo. En este caso el logaritmo es 20. Si es 50, aquí tienes que colocar 50 en vez de 20, porque te estás pidiendo cuántos datos estás trabajando y por eso es que se coloca 20. Entonces, este número de clase nos va a indicar cuántas filas vamos a emplear para nuestra tabla de distribución de frecuencia. Como te das cuenta, me dio 5.62, todos estos números que están acá. Vuelvo a repetir, ¿por qué usted redondeó a 6? Lo repito, redondeó a 6 porque me dio 5.6. Ya después del punto 5 es una unidad más. Es decir, que si me da 1.5, ya voy a decir redondeo de 2. ¿Ve? En este caso redondeo a 6. Quiere decir que voy a utilizar 6 filas. ¿Por qué no puedo utilizar 5.6? Fácil, porque ¿cómo voy a decir aquí 1, 2, 3, 4 y 5.6? No, no puedo decir 5.6 filas. Tengo que redondearlo para decir 6. O digo 5 o digo 6. ¿Cuándo digo 5? Cuando me da 5.4. Menos de 5.5, es decir, 5.4, 5.3, 5.2, 5.1 y 5.0. Así es que yo voy a trabajar. Y ahí puedo decir 5, pero en este caso me dio una unidad más. Bien, ahora el IC es súper fácil. Vamos a ver la fórmula del IC o el intervalo. Dice que hay que dividir lo que está en la columna B6 entre la columna de 7. Ajá, ¿y quién es quién? Eso lo di la clase pasada. Vámonos al IC. En el IC dice que es igual y dividimos el rango entre el número de clase. Ah, ¿quién es el rango? El que está acá, el que te dio 9. Vas a dividir 9 entre el número de clase. El número de clase es este que está así en color carne. Pero ¿cuál de los dos resultados? Y eso te lo voy a responder fácil. Si ustedes sacan un examen 10.5 y se lo redondean a 11, ¿cuál es el resultado que va a decir de ahora en adelante? ¿Con cuánto pasaste la materia? ¿Con 10.5 o con 11? Con 11. Entonces vas a trabajar con el dato redondeado. Es decir, vas a dividir el rango entre 6. Entre el número de clase ya redondeado. Ojo con esto. El resultado nos dio 1.5. ¿Lo puedo hacer manual? Claro que sí, lo puedes hacer manual con calculadora. No necesariamente tienes que tener computadora. Entonces, hay estudiantes que en una ocasión me dijeron, jalé computación porque no tenía computadora. No, usted jaló porque usted quiso. Porque todas las fórmulas que se utilizan en Excel, casi todas, a excepción de la de Sturge, se saca con calculadora y se saca a mano. Así que jaló porque usted quiso, no por una computadora. Entonces, por acá, ya una vez que tengamos estos datos llenos, a partir de estos datos agrupados,
Ya recuerda que estos son los datos de las veces que nuestros vecinos de acá, bueno, nuestros no, mis vecinos de acá de la cuadra militar 20 del INSE, salen a hacer sus compras en esta cuarentena. Vimos que hay unas personas que salen 10 veces y hay otra que sale una sola vez. Wow, 10 veces, sí, no sé qué tanto comprará. Y ahí el que compra una sola vez, me he de imaginar que es una persona que es muy inteligente, que hace una sola compra para evitar contagiarse del COVID-19. Muy bien, entonces por acá, al nosotros obtener estos datos, empezamos a llenar nuestra tabla de distribución de frecuencia. ¿Cómo la armamos? ¿Cuántas filas vamos a emplear? Bueno, vamos a emplear 6 filas. Voy a tomar 6 filas, las que están aquí. ¿Y cómo sabe que usted va a tomar 6 filas? Porque el número de clase me dice que tengo que agarrar 6 filas. Ya yo hice para eso llené estos datos. Ah, y la primera columna vamos a colocarle N, que significa número. La siguiente columna se le va a llamar límite inferior. La columna número 3 se va a llamar límite superior o lim superior. La tercera columna, perdón, la cuarta columna dice marca de clase. La columna número 5 dice frecuencia absoluta. La siguiente dice frecuencia acumulada. Luego viene frecuencia relativa y luego viene la frecuencia relativa acumulada. Por eso se llama tabla de distribución de frecuencia. ¿Cuántas frecuencias se trabaja en la tabla de distribución de frecuencia? 4. Apúntelo. Lo voy a preguntar. 4. De todas estas frecuencias, hay una que genera una matriz. Y si usted se equivoca llenando esta matriz, bloquea toda la página y hay que hacer una serie de comandos para desbloquearla. Entonces, ¿cuál es esa frecuencia que es delicada, que se llama frecuencia absoluta, que es la primera, esta que está acá? Esa hay que llenarla con cuidado. Te lo voy a preguntar en el examen. ¿Cuál de las frecuencias genera una matriz? La frecuencia absoluta. Es la más delicada. Entonces, estos cuadros amarillos que tú ves, quiere decir que si aquí me da 1, aquí en la frecuencia acumulada me debe dar 1. Si en la frecuencia relativa me dio 2, aquí en la relativa debe dar 2. En este caso todas deben dar 1 o 100, porque todas están en base al 100%. Por ejemplo, aquí en la frecuencia acumulada, si da 1, está bien. Si da 100, está bien. Aquí también tiene que dar igual. Y aquí y acá, en todas las amarillas. Por eso es que coloco las celdas con fondo amarillo. Ahora bien, ¿cómo llenamos el límite inferior? Eso lo expliqué en la clase pasada, pero lo explicamos un poquito rápido debido al tiempo. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Fácil. Aquí el límite inferior, por aquí te lo apunté, el límite inferior comienza con el dato mínimo. ¿Cuál es el dato mínimo? Vámonos a nuestros datos que están acá. Estos que están acá, donde dice min, que dice 1. Eso es lo que yo voy a colocar aquí, en esta primera celda. 1. Luego, te vas para la columna del límite superior, porque estas dos columnas se trabajan juntas, no se trabajan separadas. Entonces yo coloco en la primera celda del límite inferior 1 porque ahí voy a comenzar con el mínimo de mis datos. En el límite superior me da 2.5. Miki, ¿dónde sacó eso? Fácil. Voy a sumar este 1 del límite inferior y le voy a sumar el intervalo de clase, que es decir, 1.5. Entonces puedes darte cuenta que hice aquí, mira, igual B13 más B8. Sumé este dato que está acá en el inferior, que es 1, le sumé 1.5. ¿Y cuál es el resultado? 2.5. Este 2.5 lo paso para acá y lo anoto, 2.5. Ahora nos vamos para el límite superior. Mija, aparece 4. Bueno, quiere decir que yo al sumar 2.5
más 1.5 me va a dar ¿cuánto? 4. Todos los resultados que están dentro del límite superior le vamos a sumar 1.5 a cada uno. ¿Ve? Entonces, como me dio 4, ese 4 lo bajo para acá. ¿Ve? Lo que me da aquí lo voy a colocar de este lado. ¿Ve? No está difícil, es una suma. Esta misma manera que estamos haciendo lo vamos a utilizar en una de estas frecuencias. Así que grábatelo. Bajamos el 4 para el límite inferior. Ahora a este 4 le vamos a sumar 1.5 y el resultado lo vamos a colocar acá. 4 más 1.5, ¿cuánto es? Fácil. Con lápiz y con la mente, 5.5. Este 5.5 lo voy a bajar para acá y le voy a sumar 1.5. ¿Y eso me va a dar cuánto? 5.5 más 1.5 da 7. A 7 lo bajo para acá, para la siguiente fila. Y le sumo 1.5. 7 más 1.5, 8.5. ¡Ay, qué chévere! 8.5 lo bajo para acá y ahora te lo voy a hacer manual. Igual, digo 8.5 más 1.5, ¿cuánto es? 10. ¿Mi? Porque está en una celda amarilla. Bueno, este es para que te des cuenta de algo. El límite inferior lo debes comenzar con el mínimo de tus datos. Y debe terminar, la suma te debe dar el dato máximo. Si aquí no te da 10, que en este caso el dato máximo es 10, esto está malo. Si aquí el dato máximo es 50, aquí la suma te debe dar 50. Si no te da, está malo. Por eso es que coloco los cuadros amarillos. En el límite inferior se comienza con el mínimo de los datos. ¿Quién es el mínimo de los datos en este caso? Aquí está, 1. Y debe culminar el límite superior con el máximo de los datos. ¿Quién es? 10. Vamos a cambiar un poquitico los colores porque se ven bastante oscuros y sé que de repente estás viendo desde tu teléfono y no puedes visualizarlo muy bien. Vamos a cambiarlo. Vamos a quitar por aquí fondo. Entonces, quiero que te des cuenta de esto. Esto es importante. ¿Ves que la fila 6, mira, ves, el número de clase, que me indica cuántas filas son, debe cerrar con el número máximo de los datos? Eso es importante. Pregunta de examen. ¿Cómo comienza, con qué dato comienza el límite inferior y con qué dato debe finalizar el límite superior? La respuesta es fácil, debe comenzar con el mínimo de los datos y terminar con el máximo de los datos. Esto es lenguaje excélico. Así que copien. Si todavía no pudiste copiar, aprovecha este repaso que acabo de dar. Está fácil. Voy a mover acá y te voy a dar un laxo para que copies.
Bien, espero que hayas apuntado. Y ahora vamos a trabajar la marca de clase, que es la columna que sigue, la columna número 4. Para ello, vamos a hacer una suma y una división a su vez. Ay, sí, señor. ¿A quién vamos a sumar? Mira. Aquí, copia esto. Si la premisa mayor no empieza con todos. Aquí te la voy a dejar. Wow, me la colocó muy clarita. Ok. Marca de clase. Vamos a ponerle negrita porque... La marca de clase se saca sumando el dato del límite inferior más el dato del límite superior, dividiéndolo entre 2. Ay, suena bonito, ¿verdad? Sí, suena bonito. Entonces, ¿cómo se hace? Ya te lo expliqué. Vas a agarrar y vas a decir igual. Abro un paréntesis y voy a sumar lo que está aquí en esta fila 1 del límite inferior más lo que está en esta fila, en la misma fila, el límite superior. Cierro el paréntesis y luego, ¿qué me dice la fórmula? Que debo dividirlo entre 2. Y al darle enter me da 1.75. Eso es fácil. Mira, ahí está la fórmula arriba y una barra de fórmula. De esta misma manera, vamos a ver, Yuriko, ponte al giorno. Suma 2.5 más 4 y lo divides entre 2. ¿Cuánto te da? En tu calculadora. Vamos con la una conclusión negativa no puede obtenerse de premisas afirmativas. Ok, sí, claro. Es muy importante. Una conclusión negativa no puede obtenerse de premisas afirmativas. Como te estaba indicando, si acá tienes dos, oye bien, si tienes dos premisas afirmativas, es lo mismo que vayas a obtener una conclusión. Perdón, dos premisas afirmativas es lo mismo que vayan a tener una conclusión negativa. De dos premisas afirmativas puede generarse una conclusión negativa. Bueno, y cuando se genera una conclusión negativa, una conclusión negativa se genera justamente si una de las premisas es negativa. Ahora, atento a lo siguiente. De dos premisas positivas se va a generar una conclusión positiva. Lo que está diciendo la regla número 6 es que si tiene dos premisas positivas, puede generar una conclusión negativa. De dos premisas negativas, no se puede. Bien, eso se saca manual. Disculpe que estaba sacando una cuenta aparte. Usted agarra en su calculadora de esta manera. Va a sumar 2.5, que es lo que la sigue la segunda fila, ¿no? Le vas a sumar el 4. Ojo, no vayas a hacer esto. De una vez dividirlo entre 2. Ojo con esto, no lo hagan de corrido porque les va a dar un dato erróneo. ¿Cómo se hace la manera correcta? Sumas 2.5 más el límite superior, que es 4. ¿Cuánto da eso? Esa suma da 6.5. Ese 6.5 lo vas a dividir entre 2 y da 3.25. 3.25. Hay una técnica que evita que tú hagas todo esto manual. Yo le digo la técnica del arrastre. Esto sucede de la siguiente manera.
Voy a borrar este dato que está acá. Grábate que te dio 3.25. Ok. Yo puedo emplear esa fórmula de arrastre, pero ojo, no es para toda fórmula. Aquí yo le voy a indicar a Excel, mira Excel, yo quiero que todo lo que está en el límite inferior, lo que hice en la primera fila de sumar el límite inferior con el límite superior y dividirlo entre 2, quiero que lo hagas para todas. Quiero que apliques la misma fórmula, no los mismos datos. ¿Qué hago? Me ubico acá en la celda de la primera fórmula, la que hice ya, la primerita, donde está la fórmula de la suma con la división, y aquí hay un cuadrito chiquitito verde. Allí me voy a ubicar y me va a salir como una crucecita delgada negra. ¿Ves? Esa que está allí. Sostengo con mi mouse el botón izquierdo y arrastro hasta la fila número 6. Listo. ¿Viste que cambió los datos? ¿Lo quieres corroborar? Vamos a corroborarlo. Pues, ¿será que está bueno? Recuérdate que te dije que aquí tenía que dar 3.25 y da 3.25. Vamos a corroborar que Excel me está ayudando. Vamos a sumar 8.5, que es la fila número 6. 8.5, ¿le vamos a sumar cuánto? Muy bien, 10. Y este resultado lo vamos a dividir ¿en cuánto? Entre 2. Nos da 9.25, mira. 9.25, es decir, que todo nos dio correcto. Y si te puedes dar cuenta, mira, cuando hago clic en la celda número de la fila aquí, 6, aparece ya la fórmula, ¿ves? La suma con la división de la fila 18 con la columna 18. Mira, ¿ves? Esta es la fila 18, esta es la fila 17, y así. Esto se puede hacer con todas las fórmulas, mi, qué fácil. Sí, casi con todas, no todas. Hay unas que hay que colocarle el símbolo del dólar. ¿Ves? Porque aquí yo le estoy diciendo a Excel, mira Excel, yo quiero, pero tienes que realizar primero la fórmula. En la primera fila, antes de hacer este arrastre, hay que hacer la fórmula. Para que así Excel le digas, mira Excel, te estoy colocando esta fórmula en la primera celda, ¿no? Yo quiero que esta misma fórmula la apliques a todo donde te voy a, hasta donde voy a arrastrar, hasta donde te voy a indicar. La vas a aplicar. Lo único es que te quiero pedir es que apliques la fórmula, pero que los datos se mantengan de su propia celda. Es decir, que no me vayas a aplicar esta fórmula de la fila B13 con la columna C13 a todas. No, yo quiero que me apliques la fórmula, más que cada dato de cada fila sea incluido en la fórmula. Ah, bueno, sí, ¿ves? Entonces, cuando yo hago clic en la fila número 2, ya no dice B13, dice B14. Y en la que sigue, ¿qué debería decir? B15. O sea, la fórmula se aplicó respetando los datos del límite inferior y del límite superior a los que yo Excel le dije. Cuando yo quiero aplicar una fórmula, pero que no quiero que trabaje con todos los datos, porque hay que agregarle otra cosita más. Yo lo que hago es agregarle el símbolo del dólar donde quiero que ese dato no se modifique. No se modifique. Yo lo puedo congelar, le decimos congelar en Excel, congelar. Entonces, aquí en una de estas frecuencias vamos a utilizar el símbolo del dólar. Te lo voy a enseñar. Entonces, vamos ya a culminar esta primera sesión e ingresa a la segunda sesión de manera automática para continuar la clase.